¿Qué tal? Bueno, vamos a abordar en este momento una de las partes de este mapa que habíamos realizado, que nosotros le habíamos puesto en la parte de acá arriba, la parte 2, y por este momento lo voy a escribir al centro para un poco describir hacia dónde llevar el mapa en el momento en el que vamos complementándolo. Lo habíamos anotado como interés y vínculo personal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, vamos a procurar buscar en esta parte? Lo siguiente. En cuestiones de investigación no es, digamos, suficiente decir me interesa porque me preocupa, o me interesa porque me llama la atención, o me interesa porque me gusta. Sin embargo, el que te llame la atención, el que te preocupe y el que te guste son, digamos, puntos de partida importantísimos en la investigación. La investigación es un proceso que no es corto y la duración de la investigación puede variar en función de muchos factores. En algunos casos, algunas personas pueden sentir que encuentran rápido el camino, entonces en teoría funciona de una manera, digamos, ágil su proceso de investigación y rápida y precisa. Pero por lo general es un camino bastante amplio. Incluso no siendo amplio, suelen aparecer complicaciones respecto a no tener claro el camino. Eso es totalmente normal. Y las mejores anclas que tenemos para no perdernos en esa situación son precisamente tener muy claro por qué nos preocupa lo que estamos investigando, por qué nos genera curiosidad o interés, y por qué de repente era preocupación, curiosidad. Y el otro, voy a hacer una pausa. Ok, pasada esa pequeña pausa, estaba el gusto, ¿no? Esas son, digamos, vinculaciones muy básicas con respecto al tema que nosotros deseamos abarcar, pero como les decía, probablemente son las mejores anclas que podemos tener para no perder el ánimo en un proceso de investigación. Porque son, digamos, esas cuestiones básicas, un poco instintivas de repente frente al tema, las que precisamente por ser instintivas nos van a mantener en el camino, ¿no? Son los primeros puntos que nosotros deberíamos tratar de anotar aquí, ¿no? ¿Por qué me preocupa? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué me gustaría abordar esa situación? En un primer momento en el que usted redacte esta parte de su trabajo y esta parte del mapa, es necesario que ustedes no traten de teorizar demasiado sobre ello. Es decir, no traten de darle en un primer momento un formato excesivamente académico, etcétera, sino simplemente ser claros en lo que están afirmando, saber muy bien por qué escriben lo que escriban en el mapa o en sus redacciones, y poco a poco, luego, a través de una situación de leer, corregir, redactar, leer, corregir, darle la forma, digamos, de una redacción académica, ¿no? Es al menos lo que yo recomiendo. En un primer momento es mejor soltarlo, porque si luego estamos pensando que esa redacción no está clara, no es académicamente correcta, o etcétera, más vamos a pensar en las correcciones que en simplemente dejar salir esta situación de este vínculo personal. Entonces, es importante en esta parte del vínculo personal que usted también centre algunas situaciones respecto a su experiencia, ¿no? ¿Qué experiencias yo tengo personales con respecto al tema? Es decir, ¿por qué a mí digamos, en cuestión de lo que haya vivido o pasado, me afectó, me preocupó, me gusta, ¿no? Mientras usted desarrolle una relación personal con el tema,
como le comento, va a ser más sencillo mantenerse en pie en este camino a veces largo y muchas veces confuso de la investigación, ¿sí? ¿De qué manera le afecta? ¿De qué manera usted cree que puede aportar? ¿Cuál podría ser mi aporte? Respecto a ese tema. Además de ello, ¿por qué? Son preguntas básicas que usted podría hacerse al momento de describir el problema o el tema desde el punto de vista del interés o el vínculo personal, ¿no? Todas estas son líneas respecto a las cuales puede hacer crecer su mapa en este punto 2. Y muy probablemente cuando nosotros le demos forma de manera, digamos, más académica a esta situación, podremos encontrar en este sector del mapa insumos para la redacción de su motivación. Es necesario mencionar que para que esto se convierta en la redacción relativa a la motivación, que todas estas situaciones más intuitivas que hemos anotado o reunido en esta parte del mapa, de todas formas, al tratarse de una situación académica, deben refrendarse con datos de ciertas fuentes. Es decir, poco a poco lo van a notar de que de repente, vinculación a través de la curiosidad con el tema puede encontrar apoyo en ciertas fuentes que yo considere necesarias, siempre y cuando me sirvan de apoyo para explicar mejor este vínculo de curiosidad que yo siento por esa situación. Respecto a esta parte, creo que es una cuestión bastante, digamos, amplia la que podrían desarrollar, y ustedes no deberían medirse mucho en lo que quieren anotar en este sector del mapa, porque es mejor abrir el tema y es una conversación casi consigo mismo, ¿no? Aquí es necesario mencionar otra situación que es importante, ayudaría mucho a que esta herramienta empiece a aclararse un poco, en el sentido de yo puedo manifestar ciertas situaciones con respecto a este interés, vínculo personal con el tema, a partir de, digamos, estas situaciones instintivas que decíamos hace un momento, es decir, estas cosas que aparecen en mi mente acerca del tema, del problema, que casi hay que dejarlas primero aparecer para luego formalizar. Pero hay otra situación que usted podría considerar para nutrir esta parte del mapa, que tienen que ver con lo siguiente: algún digamos tipo de postura crítica respecto a su disciplina en el campo en el que usted se encuentra. Porque tenga consideración lo siguiente: usted va a abordar este tema de investigación desde su formación, es decir, probablemente estas recomendaciones estén llegando a personas que estén haciendo esta investigación con fines de graduarse o titularse de una carrera en específico. Entonces, el posicionar los puntos de vínculo con respecto al tema desde su propia disciplina es muy importante, porque mentalmente va a empezar a situarlo a usted, o a situarla a usted, en una relación en la que ya no estamos hablando de temas demasiado abiertos, sino estamos viendo la situación desde el ente que nos brinda nuestra propia disciplina. Como en un video anterior mencionaba este tema acerca del tema y el problema, en que dependiendo de cómo lo miremos desde la disciplina personal, de formación personal, las posibles maneras de abordar la investigación cambian totalmente, ¿no? Entonces,
mantengamos en esta parte del mapa estos dos, digamos, grupos o estas dos fuentes para empezar a anotar cosas en esta parte. Por un lado, estas cuestiones instintivas respecto al tema, es decir, el interés, la curiosidad, el por qué, el para qué, etc. Y también una postura crítica respecto a su disciplina, porque eso nos podría servir de ayuda para encontrar muchos vacíos en los cuales su investigación podría convertirse en una manera de llenar estas carencias. ¿Sí? Entonces, de esa forma, y con esto, digamos, dos líneas de guía, usted podría nutrir más este mapa personal en el aspecto del interés o el vínculo personal con el tema o con el problema.